A todos muy bienvenidos en esta mañana a la Casa del Señor. Bienvenido también a los hermanos que a través del Facebook pues, se han ido incorporando. En esta mañana comenzamos una nueva serie basada en el libro de Daniel, una serie que la vamos a titular Contracorriente. Contracorriente. ¿Por qué el libro de Daniel y por qué el nombre de Contracorriente? ¿Qué es lo que hace extraordinaria la historia de estos jóvenes, la historia de estos 4 jóvenes que, bueno, salen de un reino insignificante, muy pequeño, del Medio Oriente, hace unos 2500 años, que son conquistados por una potencia tan enorme como Babilonia, que son llevados a Babilonia, a un centro, evidentemente, una ciudad enorme, con una cultura novedosa, distinta, extraña para cada uno de ellos. Cómo dentro de esa cultura ellos se fueron realizando, obteniendo realmente puestos de poder, de gobierno en las mismas. ¿Qué es lo que hace extraordinario realmente a estos jóvenes? Mira, hermano y hermana, si tenemos que analizar de una forma global la historia, pues señalaremos que en esta sociedad babilónica, pluralista, con una cantidad de dioses enorme, de filosofías y de pensamientos, y que cada vez, a medida que ellos iban avanzando en los años, se iba volviendo cada vez más en contra de su propia fe, estos jóvenes continuaron no solo con su devoción privada, personal, al Dios, a la vida espiritual que ellos habían aprendido en su ciudad natal, en su pueblo natal, en su Israel, sino que mantuvieron su testimonio público de una manera extraordinaria, de una manera sobresaliente. No fueron jóvenes que se quedaron simplemente en esa vida privada, personal, en esa adoración privada y personal, sino que salieron fuera, al exterior, y manifestaron de una manera clara, tajante, fiel y verdadera de que realmente Jehová de los ejércitos seguía siendo el Dios de cada una de sus vidas. Jóvenes que nadaron contracorriente, de ahí el término, contracorriente a una sociedad que les fue impuesta de una manera forzosa, pero jóvenes que expresaron dentro de esa misma sociedad, de una manera clara, de una manera valiente, lo que realmente creían. Y todo ello, mi hermano, manteniéndose fiel y firme a las tradiciones de sus antepasados. Cooperaron con Babilonia, pero sin dejar el compromiso fiel con el Señor. Estaban preparados para servir a Babilonia, estaban preparados para construir la sociedad babilónica, para ayudarla a levantar, pero nunca o no hasta el punto de sacrificar las convicciones internas que ellos tenían, su propia historia personal, experimental con el Señor, por lo que Babilonia le pudiera ofrecer. Hermanos, la historia de Daniel y sus amigos es un llamado clarísimo a tu vida y a mi vida a ser, evidentemente, valientes. A ser valientes, mi hermano, a no amilanarnos, a no acobardarnos, a no permitir que tu fe y que mi fe se diluya, que tus valores y que mis valores se diluyan y que no seamos capaces en la sociedad en la cual nos tenemos que enfrentar de expresar realmente nuestra fe, no solamente aquí, no solamente en este recinto cerrado, en este recinto privado, sino manifestar tu fe y mi fe también en el exterior, en las universidades, en los colegios, en tus puestos de trabajo, en tu barrio. Hermanos y hermanas, si algo caracteriza a nuestra sociedad es la clara intención que hay en la misma de encerrarnos cada vez más nuestra fe, de encerrar cada vez más nuestra fe a estas 4 paredes.
Mientras estamos aquí, mi hermano, pues en principio, a la sociedad en la cual estamos, pues no le importa mucho. El problema viene cuando tú manifiestas lo que tú crees, cuando tú manifiestas tus principios, los principios absolutos del Señor, cuando tú manifiestas que Jesús es el único Dios verdadero, cuando tú manifiestas que es el único camino, que es la única verdad, que es la única vida, que no hay otro principio, que no hay otro puente, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Cristo. Entonces, cuando tú manifiestas eso, no aquí, sino allí fuera, empiezas a tener problemas. Vivimos en una sociedad, mi hermano, donde cada vez es menos aceptable el manifestar a Dios en público y mucho menos confesar realmente la creencia en algo tan exclusivo, tan absoluto como es la singularidad de nuestro Jesús de Nazaret. El objetivo, mi hermano, de la sociedad en la que estamos es encerrarnos cada día más en los templos y sacar a Dios, porque aquí está bien, tú crees, tú experimentas, tú manifiestas realmente tu idea, tu expresión espiritual, religiosa, pero intenta por todos los medios, intentará cada día más sacar a Dios de la calle, sacar a Dios de los colegios, sacar a Dios de los institutos, sacar a Dios de las universidades, sacar a Dios de cualquier temario, de cualquier línea de pensamiento. Hermano, la historia de estos jóvenes te anima a ser valientes y a manifestar tu fe no solamente aquí, sino a manifestar tu fe también allí fuera. La historia de estos jóvenes también nos va a decir de que es muy poco probable que logremos realmente este objetivo sin que paguemos realmente un precio adecuado. En nuestra sociedad, mi hermano, decir la verdad va a requerir de tu parte y de mi parte valor y evidentemente que no nos va a salir gratis. Pero hay cosas, mi hermano, que merece la pena luchar, hay cosas que merece la pena realmente decir. Y tú y yo tenemos muchas cosas por las cuales realmente pronunciar y decir en este mundo. Quiero que hablas la palabra de Dios en el libro de Daniel, en el versículo 1 y 2, porque son los versículos que nos van a servir en esta mañana de meditación en la palabra, de reflexión en la misma. Hoy vamos a dar una introducción, va a haber bastante contenido histórico, espero que realmente estéis lo suficientemente atentos y expectantes para que no os distraigáis de los mismos y poder tener la oportunidad en esta mañana también de estos dos versículos, pues de sacar tres enseñanzas muy básicas, muy sencillas, que Daniel está muy interesado en esta mañana y por eso lo manifiesta en las Escrituras, de que tú y yo pues nos vayamos a casa pues con esta idea. Daniel 1, versículo del 1 al 2. Si eres tan amable, algún hermano o hermana, por favor, que nos lo lea en voz alta. Hermanos, la explicación de lo que realmente está aconteciendo históricamente en este momento, en este periodo de la historia, en este acontecimiento que está relatando Daniel, la explicación del mismo, es decir, la conquista por parte de Babilonia del reino de Judá y el destierro de algunos jóvenes y la marcha de algunos enseres importantes del templo allí a Babilonia, la pérdida del reinado de Judá por parte del pueblo de Dios, hay que encontrarla realmente en el pasado, hay que encontrarlo en cosas que han acontecido cientos de años incluso antes y que se han ido acumulando. La nación de Israel, aunque va a tener periodos de tiempo, periodos donde realmente va a buscar la voluntad de Dios y va a buscar la fidelidad, va a seguir la fidelidad y la bendición de Dios, pero evidentemente la historia en general del pueblo va a estar marcada por una decadencia
espiritual, por una decadencia en la ley de Dios, en la disciplina de Dios, en aquello que Dios le estaba realmente continuamente, misericordiosamente marcándole al pueblo. Si hacemos un recorrido pequeñito histórico, nos vamos a dar cuenta de que realmente ya en el periodo de los jueces, saliendo ya de ese periodo de liderazgo claro de Moisés, de liderazgo de Josué, en el periodo de los jueces, al morir estos grandes caudillos, estos grandes líderes, el pueblo entra en una profunda anarquía, tal vez rota por algunos jueces que de vez en cuando iban saliendo e iban aportando al pueblo realmente equilibrio, paz, iban aportando sensatez, iban aportando realmente pues que volvieran de nuevo al cauce de la voluntad de Dios. Pero la palabra de Dios una y otra vez en el libro de Jueces nos va a ir relatando de que el pueblo volvía una y otra vez a olvidarse de Dios. La palabra va a ser tan clara que nos va a decir que en este periodo se va a caracterizar porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Con la entrada de los reyes pareciera que pudiera cambiar la situación, pero no fue así. La gran mayoría de todos los reyes que fueron levantándose, una gran mayoría hicieron lo malo delante de la presencia del Señor. Permitieron la idolatría, permitieron el paganismo, permitieron la hechicería, permitieron que realmente la palabra, la ley de Dios, se mantuviera muy alejada del pueblo, muy alejada de sí mismo como reyes y también, evidentemente, del pueblo. Solamente tal vez el rey David, podemos destacarlo como uno de los que, un periodo del mismo, del cual pues la voluntad de Dios, pues el corazón de Dios se acercó más realmente, ¿no? O el corazón de David, mejor dicho, se acercara más al corazón de Dios, a la voluntad de Dios, aunque evidentemente todos sabemos que tuvo también sus luces, pero también sus sombras. Su hijo Salomón empezó muy bien, pero la finalización del mismo fue catastrófica, con una cantidad enorme de mujeres que le fueron apartando de hacer la voluntad de Dios y penetrando el paganismo, penetrando la idolatría y hechicería dentro del propio pueblo, hizo que llegara hasta tal punto que el propio Dios tuvo que decirle, mira, hasta aquí llegó el tema, hasta aquí llegó la situación, ha desbordado realmente mi paciencia, el reino será dividido. No será dividido tal vez en tu tiempo, por amor a tu padre, por amor a David, pero en tu hijo el reino será dividido. Y efectivamente el reino fue dividido. Y fue dividido en dos reinos. Uno, el del norte, Israel, que aglutinaba 10 tribus, y el reino del sur, llamado Judá, que aglutinaba las tribus de Judá y la tribu de Benjamín. El reino del norte, el reino de Israel, y con distintos reyes al frente, hicieron evidentemente lo posible por alejarse de Dios. Hasta tal punto que en el año 722 a.C., a pesar de estar ya avisados por los profetas, haciendo caso omiso a los mismos y permaneciendo en esa obstinación por hacer en contra de la voluntad de Dios, los asirios, un imperio dominante en la zona, va a conquistar. Ahí tenéis, en ese mapa veis claramente la división del reino, de lo que es Israel propiamente dicha, en los dos reinos. Israel, más grande, donde estaban las 10 tribus, y lo que es el reino de Judá, cuya capital siguió siendo Jerusalén y cuya dinastía de reyes, la dinastía de David, iba a seguir siendo, evidentemente, iba a salir del reino de Judá. El reino de Israel va a ser completamente machacado, completamente dominado por los asirios en el 722. Va a ser destruido, van a ser deportados, solamente se va a quedar Judá y se va a quedar pues en una situación un tanto delicada porque va a seguir estando dominados por los asirios, evidentemente. Si os pongo un mapa, imaginaros, el imperio asirio va a conquistar pues prácticamente todo el Medio Oriente, ¿vale? Va a conquistar Egipto y la zona nuestra, la zona del reino de Israel y propiamente y de Judá,
está situada en una zona estratégica porque está situada siempre en el medio. De tal manera que los grandes imperios que van a ir dominando la escena en estos años se van a encontrar siempre con una parte norte, una parte sur y sobre todo una parte central muy débil, que era el reino de Israel, y que va a ser constantemente penetrada por uno o por otro. El reino de Judá va a permanecer un tiempo, va a permanecer 100 años más. Se puede suponer, mi hermano y hermana, de que cuando ves a tu hermana que cae, cuando ves al reino del norte que ha caído por el imperio asirio, cuando ves que realmente las profecías que se estaban anunciando, pues se están cumpliendo y se han cumplido con respecto al reino del norte, era de prever que, que se dieran cuenta y de que se arrepintieran y de que cogieran un camino completamente diferente al que cogió su hermana. Pero no fue así. Los distintos reyes, los distintos responsables, sacerdotes, el pueblo en sí, siguió adorando, siguió haciendo lo perverso, lo que iba en contra de la palabra y de la advertencia del Señor. Los profetas no se quedaron realmente callados. Profetas como, por ejemplo, Isaías, fíjate bien lo claro que fue en el capítulo 39, versículos 6 y 7, hablando específicamente al reino de Judá y advirtiéndole de una manera muy clara, lo que le podía venir si no se arrepentía. Dice la palabra, he aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia, fíjate bien lo claro que fueron, todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que hubieren salido de ti y que engendraste, tomarán, vendrán y tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Hermano, ante la experiencia del reino de sus hermanos, ante la experiencia de la palabra directa, clara, potente del Señor, uno puede esperar que, pero desgraciadamente los corazones estaban tan duros, tan encerrados en sí mismos, tan enorgullecidos, que no prestaron atención. Cien años después, un siglo después, esta palabra se cumple. Y se cumple en el pasaje que tienes por delante. Daniel 1, versículo 1. Y en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá. Ya no aparece Israel porque Israel ha desaparecido hace 100 años con los asirios. Solamente lo que nos queda, solamente lo que queda es Judá. Y el rey que está en Judá, que se llama Joacim, nos dice la palabra de Dios que va a verse sometido por un asedio del rey de Babilonia y va a ser evidentemente conquistado por él mismo. Estamos hablando aproximadamente del año 606 a.C., cuando Babilonia empieza, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, toma Jerusalén, la sitia, la rodea y conquista a este rey Joacim, un rey Joacim que hizo lo malo delante de Dios, un rey torpe, un inútil, un auténtico inútil, que estaba puesto simplemente porque era un inútil y porque lo pusieron los egipcios para eso, ¿no? Para que le siguieran pagando los impuestos que le impusieron y nada más. Cuando llegó Nabucodonosor, lo conquistó con mucha facilidad. Era un rey que tenía que haber cortado por la trayectoria genealógica que tenía, es decir, por sus padres, tenía que haber tenido otra perspectiva. Sus padres fue Josías, un rey bueno, un rey noble, un rey que buscó la presencia de Dios, un rey que sacó la palabra de Dios del olvido, la colocó de nuevo la ley delante de la presencia de su pueblo, la hizo leer, estudiar, meditar, restableció sacrificios, restableció días de reposo. Es decir, fue una auténtica renovación espiritual la que se vivió realmente en el reino de Judá en la etapa del rey Josías. Y este niño lo disfrutó.
Este niño fue a la escuela dominical, este niño estuvo en los primeros cultos, este niño bebió y comió realmente las bendiciones de parte de Dios. Pero cuando llegó a ser rey, no puso por obra realmente todo lo que había comido y bebido de pequeño. No le sirvió para nada. Al revés, todo lo contrario. Cuando llegó Babilonia y cuando llegó el rey Nabucodonosor, lo conquistó en el 606 y lo siguió dejando porque era tan inútil que no le estorbaba. Y mira, quiero que sigas ahí. Babilonia no solamente entra con Joacim. Babilonia va a ir entrando en distintos años, en distintos periodos, y va a ir conquistando Jerusalén en distintos tramos. Te lo voy a poner de una manera muy rápida para que no perdamos mucho tiempo en él. Después de Joacim va a venir su hijo Joaquín. Este va a ser torpe también como el padre, de tal manera que no se dan cuenta de que se tienen que arrepentir y que tienen que cambiar de tal manera que esta gente se creen que todavía pueden y lo que hacen es, pues, se levantan contra Babilonia. Claro, cuando Babilonia ve que se levantan, ¿qué es lo que hace Babilonia? Pues va de nuevo y le pegan bien. De tal manera que se produce en el 597, ante el levantamiento de Joaquín, se produce la segunda deportación de Babilonia. Babilonia no solamente ya lo tiene como un territorio conquistado, sino que ahora lo tiene como un territorio que se está levantando. Entonces tiene que ir y evidentemente darle fuerte para bajar los aires y los humos, ¿me entiendes?, de levantamiento que hubiera. Todo esto va a traer un costo, claro que sí, no solamente ya para los reyes, sino un costo también para la propia población. En el año 597 con Joaquín, no solamente es deportado él, su madre, sino que hay una cantidad de personas que son deportadas y son enviadas desde Jerusalén hasta los confines del imperio babilónico. Y un deterioro, evidentemente, económico del mismo. Cuando Joaquín sale del reinado, entra, bueno, porque realmente lo quitan, colocan a Sedequías, que es su tío, los babilónicos colocan a Sedequías, y Sedequías comete el mismo error, es decir, que se levanta. En vez de arrepentirse y en vez de darse cuenta realmente de la situación y saber que Babilonia ahora mismo es el imperio que está, no, todo lo contrario, se levanta. Y cuando la tercera vez viene Nabucodonosor, cuando por tercera vez viene ante un levantamiento del reino de Judá, viene el imperio babilónico, no viene de la misma manera que vino la primera ni que vino la segunda vez. La tercera viene ya para arrasar realmente al pueblo israelita. De tal manera que en este tercero, mi hermano, en esta tercera deportación, en el 586, se produce una desbandada enorme de hombres y mujeres que son llevadas a Babilonia. Los que se quedan realmente son los viejecitos, los pobres, los que realmente ya son inservibles para el imperio, esos son los que permanecen. Pero el resto, en un gran número, son llevados a Babilonia. En esta tercera ocasión, Jerusalén y el templo son completamente destruidos. Las murallas son caídas, derrumbadas, y el templo completamente quemado y completamente arrasado. Es decir, si en la primera vez con Daniel, la primera deportación con Daniel, en la segunda también se llevaron algo, en la tercera lo que se llevan del templo es todo, todo. El bronce, la plata, el oro, todas las láminas que estaban recubiertas, las columnas, todo, lo quitan todo y se lo llevan todo, de tal manera que al final lo que queda es un auténtico destrozo, ruinas, no queda nada del templo, lo queman todo. Es tremendo, mi hermano. 3 deportaciones, 3 hechos importantes que ocurren a la entrada de Babilonia. ¿Qué nos quiere decir Daniel en el versículo 2 con la situación que se avecina? ¿Qué 3 enseñanzas podemos sacar en esta mañana para tu vida y para mi vida? Dice la palabra en el versículo 2, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. La primera, mi hermano, la primera enseñanza que quiero compartir contigo en esta mañana es la participación de Dios en la historia. Daniel quiere que tú y que yo, Daniel quiere que todo lector de la palabra, de este libro, quede claro en él de que realmente
las cosas no están sucediendo por casualidad, sino que la mano de Dios es la que está detrás de todo esto. Aunque para cualquiera, hermano, todo lo que está sucediendo en el año 606, es decir, es sencillamente pues la explicación de que el grande se come al pequeño, de que el pescado grande se come al pescado pequeño, de que un imperio tan grande como el babilonio realmente, pues, bueno, se comió de una manera muy fácil a un reino pequeñito y a un reino muy débil como era el reino de Judá. Pero Daniel no lo ve de esa manera. Daniel no lo interpreta de esa manera. Daniel no quiere, no da el hecho en sí en el versículo 1, pero en el versículo 2 quiere explicar de que realmente lo que ha acontecido lo ha sido porque la mano de Dios lo ha permitido. Porque el Señor lo ha permitido. Para el Señor en otras ocasiones de la historia del pueblo ha detenido avances de imperios. En otras ocasiones lo ha hecho de tal manera, de una manera prodigiosa, y en algunas predicaciones lo hemos compartido ya en la palabra, de tal manera que el Señor ha detenido y ha puesto freno, ha puesto un muro protector a su pueblo, de tal manera que la potencia realmente no ha podido entrar. Daniel es consciente que cuando la potencia entra es porque el Señor realmente lo ha permitido. Y dice la palabra, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Aquí la palabra Señor, mi hermano, no es Jehová, es Adonai. Es curioso porque el término Jehová o Yahvé implica el Dios del pacto. Daniel no está empleando aquí el término Jehová, Dios del pacto, porque sabe que el pacto se ha roto. El pacto se ha roto en este momento. El Dios que aquí está apareciendo es el Dios soberano, todopoderoso, el Adonai, el Señor de los señores, el que está por encima del bien y por encima del mal, el que está por encima de la historia, por encima de los imperios. Ese es el que está interviniendo en este momento. Y lo está haciendo, mi hermano, para el bien de su pueblo. Está dentro del plan y del proyecto de Dios para con su pueblo. Y si tiene que utilizar a un imperio para castigar a su pueblo, para llevarlo a un destierro y para que medite y para que reflexione y para que compruebe realmente y para que purifique sus corazones, lo hace. Y si tiene que utilizar a un rey como Nabucodonosor, y lo vamos a ver a lo largo de todo el libro, y lo deja muy claro Daniel, cómo lo va a utilizar, lo va a emplear, lo va a mandar, le va a dar visiones y sueños, le va a hacer que pierda realmente la conciencia y lo vuelve loco y de nuevo le devuelve la salud mental. Es decir, todo el libro va a seguir dejándonos claro lo que nos está ya diciendo este versículo 2 en esta introducción, que Dios es el Señor del pueblo, que Dios es el Señor de la historia. Hermano, yo me pregunto en esta mañana si somos capaces, como Daniel, de distinguir la mano de Dios en nuestras vidas. Si tenemos el discernimiento, si tenemos la luz espiritual, si realmente nos colocamos las gafas del Señor tal que podamos no ver lo que nos ocurre en clave humana, no ver lo que nos ocurre en clave material, no ver lo que nos ocurre en clave sociedad, sino que podamos visualizar lo que nos ocurre a tu vida y a mi vida, a mis circunstancias y a tus circunstancias, buenas y no tan buenas, pero en clave espiritual. Viendo la mano y la intervención de Dios en tu vida y en mi vida. Viendo la intervención de Dios en tu casa, en tu familia, en tu economía, en tus estudios, en tu relación personal, en tu relación sentimental. Ver la mano de Dios, ver la palabra de Dios, cómo se cumple, cómo es fiel y verdadera en ti, en tus circunstancias. Como para lo bueno o para lo menos bueno, pero la palabra de Dios es fiel y verdadera. Las promesas del Señor que se te ha anunciado, que se te ha dicho, que se te ha predicado, que se te ha susurrado al oído, tú puedes realmente
comprobarlas, tú puedes ver que son ciertas porque realmente tienes la capacidad para interpretarlas, para darte cuenta. A veces, mi hermano, vivimos, nos movemos, nos transcurrimos de días en días y de semanas en semanas y no nos percatamos realmente de la mano en la intervención de Dios en nosotros. E interpretamos las situaciones en base a nuestras propias fuerzas, interpretamos lo que nos ocurre en base a nuestra capacidad, a nuestra economía, a nuestros ingresos, a nuestras compras, a nuestras ventas, a nuestro trabajo, a nuestro esfuerzo, a nuestra capacidad y no nos percatamos la intervención y la mano de Dios. Daniel pone la luz larga y ve más allá de lo que los demás ven. Los demás ven un imperio enorme que era muy básico, muy fácil realmente conquistar al pequeño. Pero no, Daniel ve la mano de Dios en todo esto. Daniel visualiza un Dios todopoderoso que ama a su pueblo, pero que evidentemente fruto de su amor lo tiene también que castigar, lo tiene que purificar, le tiene que hacer ver realmente que su palabra es verdadera, que Él es santo, santo, santo y que no permite, que es un Dios celoso y que realmente no permite la fornicación, ni permite la idolatría, ni permite que se vaya con otros dioses, de que Él los anhela, los ama, los quiere y que realmente no va a permitir eso. Daniel ve la mano de Dios. Daniel, mi hermano, y es el segundo punto que quiero compartir contigo en esta mañana, Daniel asume la responsabilidad de los actos del pueblo y de él mismo. Desde el comienzo deja claro, mi hermano, que todo lo que está sucediendo, evidentemente la intervención de Dios está. Pero la intervención de Dios está porque realmente el pueblo no ha dado lo que tenía que dar. Porque realmente la conducta del pueblo no ha sido todo lo ajustable, todo lo ajustada a la buena voluntad de Dios, a lo que la ley de Dios realmente le marcaba. Pablo nos dice en Gálatas 6:7, un pasaje que lo recordarás seguramente, dice, Dios no puede ser burlado. Dice, todo lo que el hombre sembrare, ¿qué pasa? Eso también recogerá, eso segará. Es una máxima, mi hermano, y esa máxima Daniel nos la quiere dejar también muy clara en este comienzo, en esta introducción. Es decir, todo lo que el hombre siembra, eso va a segar. Hermano, toda tu conducta va a tener unas consecuencias. Tarde o temprano tienes que ser consciente que tarde o temprano todo lo que tú estés sembrando, si siembras bendición, vas a recibir bendición. Si siembras orden, vas a recibir orden. Pero si lo que siembras es discordia, pleitos, enemistad, desorden, hermano, eso es lo que vas a ir recibiendo en tu vida. Tardarás más o tardarás menos, pero no te confundas. Los días se pueden ir alargando, puedes pensar de que realmente no va a venir, no vamos a tener consecuencias, no vamos a tener consecuencias, parece que todo está ahí olvidado, parece que ya todo está ahí escondido, parece que realmente, bueno, tarde o temprano. Daniel nos enseña que tarde o temprano Babilonia llega, el conquistador llega, el problema llega, el destierro, las consecuencias del pecado tarde o temprano llegan. Lo que ellos están viviendo, mi hermano, no es fruto de circunstancias ocasionales. Lo que ellos están viviendo, y Daniel es muy claro, evidentemente es fruto del castigo, de la intervención, de la mano de Dios como un Dios que ama, y el que ama castiga, el que ama disciplina. Y como un Dios que los ama, los tiene evidentemente que disciplinar. Habían sido tan inmorales, habían sido tan injustos, habían sido tan idólatras, que ahora, mi hermano, es curioso porque la nación más idólatra del globo, la nación o el imperio más idólatra que hasta ahora había habido, como son los babilónicos, ellos son los que realmente van a llevar cautiva al reino de Judá. Curioso, curioso. Qué difícil sería para ellos, mi hermano, en las distintas etapas que te he mencionado antes, ir sufriendo
ir viendo cómo gente se iban, cómo el templo al final desaparecía, cómo los muros se caían, cómo aquello que realmente le traía confianza y seguridad a cada uno de ellos, porque pensaban de que eran israelitas, pensaban de que eran parte del pueblo de Dios, pensaban de que mientras estuviera el templo, mientras estuvieran realmente los sacrificios, mientras estuviera la ley con ellos, pues realmente nada les podía ocurrir, de que el Mesías tenía que venir por unas distintas genealogías por parte en Judá, y que evidentemente no podía haberse cortado el reinado de... Bueno, pues todo eso el Señor le hace ver de que no tiene ningún sentido. ¿De qué sentido tiene unos muros? ¿De qué sentido tiene unos sacrificios huecos y vacíos? ¿De qué sentido tiene que pretendáis honrar mi nombre cuando realmente vuestro corazón, decía cada uno de los profetas, está tan alejado, tan distante de mí? Con el corazón, con la boca, me estáis confesando algo que vuestro corazón evidentemente no lo hace. Fíjate en este texto de Jeremías 22, del 3 al 9, porque aclara perfectamente que lo que ellos están experimentando y viviendo, Daniel es muy claro, lo estamos experimentando y viviendo porque realmente hemos pecado delante de Dios. Porque la buena mano de Dios realmente se ha quitado, porque ha permitido que realmente entrara el enemigo, porque ha permitido que entraran las consecuencias por las cuales o en las cuales estamos realmente inmersos. Y decía Jeremías 22, 6 y 9, porque así ha dicho Jehová acerca de la casa del rey de Judá. Como Galaad eres tú para mí, como la cima del Líbano. Sin embargo, te convertiré en soledad y como ciudades deshabitadas. Prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos y los echarán en el fuego. Y mucha gente pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero, vamos a ver, ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? ¿Qué pasó en este sitio que realmente estaba tan glorioso, tan enorme, continuaba con el paso de los años, con el paso de los distintos imperios? ¿Y qué ha ocurrido realmente para que esto ocurra? Y dice, y se les responderá. Esta es la explicación que Daniel da de una forma clara. Y a veces, mi hermano, es la explicación que tú y yo debemos también de dar a nuestras vidas. Que si a veces estamos como estamos, no le pongas otras objeciones, ni le pongas excusas. Dite muy claro que es por el pecado, que es porque realmente no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y se les responderá, porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos. ¿Y qué? Y le sirvieron. Somos responsables de nuestros actos. Somos responsables de nuestros actos. Daniel lo quiere dejar bien claro. Somos responsables de nuestros actos, hermano, de una manera colectiva y también de una manera individual. Él era consciente de que realmente si estaba viviendo ahora un destierro con una edad de 14, 15 o 16 años, como un pleno adolescente, lo estaba haciendo porque realmente ha habido otros que han pecado. Y él era consciente de que la visión y la perspectiva de unidad era tan clara que el pago de ese pecado a nivel colectivo también él lo iba a sufrir. Hermano, todo lo que no hagamos como iglesia, todo lo que no hagas como familia, todo lo que no hagamos como familia de Dios, mi hermano, la van a sufrir las distintas generaciones que van a ir viniendo. ¿Eres consciente de eso? ¿Somos realmente conscientes de eso? Hermano, hay un tercer punto en esta mañana que quiero comentarte. Un tercer punto que aparece en la palabra y que Daniel nos quiere resaltar. Dice que el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá. Y fíjate que señala algo que es curioso. No sé, normalmente tal vez yo no lo hubiera hecho, tal vez yo hubiera desarrollado la historia diciendo que, bueno, que vino Joacín, o sea, que vino Nabucodonosor, que vinieron los babilónicos, que realmente, bueno, pues el Señor intervino, evidentemente dándole el permiso, permitiéndole que realmente entraran. Pero él detalla algo muy curioso. Él no detalla ni siquiera que fue desterrado él o que fueron gente para allá. Él detalla algo muy concreto y dice que los utensilios de la casa de Dios, en parte,
fueron también llevados. No fueron todos, pero los utensilios, es decir, vasos de oro, no sé, instrumentos que los sacerdotes utilizaban para el sacrificio, que eran indispensables, esos instrumentos nos dice Daniel que fueron en parte también llevados. Es decir, Daniel parece que le da una importancia enorme a esos vasos que fueron llevados a Babilonia. Y es que, hermano, para cualquier judío, y entre ellos también Daniel, los vasos del templo eran vasos sagrados. Eran vasos sagrados. Eran vasos que eran utensilios apartados para la gloria, para el servicio, para la gloria del Señor. Eran vasos que eran decorados de la manera más extraordinaria, con los materiales recubiertos o de forma completa, hechos pues de oro, de plata, sobre todo de oro, dando a entender, mostrando realmente a todo aquel que lo viera de que eran vasos extraordinarios, de que representaban a ese Dios extraordinario. Representaban a un Dios glorioso, brillante, extraordinario, excelso, y para ello no había otro modo de representar realmente esa santidad que utilizar lo más excelente, utilizar el elemento más costoso en esta época y evidentemente en la nuestra, que es el oro. Que es el oro. El templo y sus utensilios estaban todos diseñados de tal manera que transmitían a todo aquel que entrara en el templo la santidad de Dios. La santidad de Dios. Así que imaginaros lo que representaría para Daniel o representaría para un judío que estaba en Jerusalén, que una parte de esa gloria de Dios había sido tocada por unas manos inmundas y paganas, que estaba tremendamente perseguido en esta época, incluso en la época del Señor, y que fueran incluso hasta llevados a Babilonia. Pero ¿sabes una cosa, mi hermano y hermana? Daniel tiene una cosa todavía más importante que expresarnos y se encuentra en ese final de ese versículo 2. Dice que los trajo, esos utensilios, fíjate bien en la palabra, dice que los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y fueron colocadas, atento a esto, fueron colocadas todos esos utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Posiblemente sería Marduk, el Dios global, el Dios completo, el creador, el padre creador del resto de todo el Partenón de dioses, de todo ese conjunto de dioses que tenían los babilónicos, que eran muchísimos, pues tal vez sería el Dios Marduk. Fíjate bien cómo Daniel enfatiza, mi hermano, que no solo fueron llevados de un templo a otro, sino que fueron colocados concretamente en la casa del tesoro del templo. En el templo de ese dios Marduk había una casa de trofeos, había una casa de tesoros donde fueron incorporados. Era como una especie de museos donde realmente todo lo de valor, todo lo que tuviera algo de valor, que fuera significativo, de distintas zonas de tierras conquistadas por Nabucodonosor, pues pudiera ser llevado como un trofeo, como una señal de adoración a su Dios, de reconocimiento de que no había otro Dios, no había otra potencia, ni había otro Dios como el Dios de ellos. Hermano y hermana, Nabucodonosor da valor realmente a esos utensilios. Nabucodonosor sabe que es oro o plata y sabe que tiene un valor determinado. Pero el valor que tiene para Nabucodonosor es muy diferente al valor que tiene para Daniel. Para Daniel, esos vasos de oro no ven solamente el vaso de oro. Para Daniel ve la presencia de Dios. Ve en ese instrumento, el instrumento ve a Dios. Es decir, entiéndeme, no que ve a Dios, sino que es un instrumento que está dedicado exclusivamente para el servicio de Dios. Es un vaso santo, apartado.
En cambio, para Nabucodonosor, valora, evidentemente, eso sí. Pero lo que está viendo no es un valor absoluto. No es un valor que le representa a Dios, que le recuerda a Dios, que le pone en contacto con Dios, sino es un vaso recubierto de oro que tiene un valor determinado y que, ¿dónde lo mete? ¿Dónde lo introduce? En la casa de trofeos de su Dios y lo mezcla con otros trofeos que tiene. Para Daniel eso era algo tremendo y maravilloso. Para Nabucodonosor es una cosa más. Es un trofeo más, mi hermano. Al colocarlo, yo creo que Daniel, al colocarlo, al mencionarlo, mi hermano, lo está haciendo porque esta tendencia de Nabucodonosor, eso de coger esos vasos y colocarlo en ese museo, eso colocar lo absoluto para algunos y colocarlo en otro lugar y hacerlo relativo, hacerlo igual a otros trofeos, colocar al Dios de los judíos y colocarlo en la sala de trofeos de su Dios y colocarlo al lado de otros dioses, esa tendencia de coger lo absoluto y relativizarlo, mi hermano, era algo que no solamente estaba en la sociedad de Babilonia, sino también en la sociedad en la que estamos. Me parece que es una enseñanza práctica a donde no las hay hoy en día para ti y para mí. Eso de coger lo absoluto y reducirlo a lo relativo, eso mi hermano, de escoger algo que realmente es importante y destacado, pero colocarlo en un nivel inferior, en un nivel relativo, en un nivel que se puede mezclar y que se puede catalogar con relación no a algo absoluto, sino con relación a algo relativo, a otras cosas más. Hermano, tomó objetos que estaban diseñados solamente para señalar al Dios verdadero, para señalar al Dios creador del cielo y de la tierra, y este hombre los colocó al lado de objetos de culto de otros dioses. Nabucodonosor estaba relegando a Dios, a Jehová de los ejércitos, a una posición parecida, si no igual, de otros dioses. Y vivimos en una sociedad, mi hermano, donde esta tendencia también está. Donde al Jesús absoluto, donde al único y verdadero Dios, la sociedad lo está colocando en ese museo de dioses, en ese museo donde está Mahoma, donde está Alá, donde está Buda, donde está la Madre Tierra, donde están los cristales, donde están los horóscopos, donde está Hare Krishna, donde está... No lo sé, mi hermano. No lo sé. Una sociedad donde quiere que, evidentemente, el lema es que, bueno, que debemos de ser tolerantes, de que todos debemos estar realmente en ese museo y en esa sala de trofeos, porque al final todos los caminos llegan a lo mismo, porque al final son vasos que realmente, bueno, representan a un mismo Dios, y todos van al mismo sitio, al mismo lugar, y de que realmente merecen que los vasos estén juntos, porque juntos, y proclaman ese ecumenismo falso, hipócrita, donde no debemos realmente de entrar ni de caer. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Daniel tenía claro que esos vasos eran los vasos de Dios. Daniel tenía claro que esos vasos no se podían estar ahora de una forma provisional y circunstancial en esa sala de trofeos, pero eran los vasos de Dios, eran los vasos del templo de Dios. Eran vasos apartados y santificados para Dios, representaban al Dios único y verdadero, a Jehová de los ejércitos. Hermanos, lo que es santo y puro para Dios debe de serlo también para ti y para mí. Hermanos, lo que es pecado y lo que es idolatría para el Señor, lo tiene que ser también para ti y para mí. Hermano, tus pensamientos,
tu cuerpo, tus dones, tu tiempo, tu dinero, hermano, tu familia, tu trabajo, tus valores. Todos son utensilios, mi hermano, pero que no son vasos que se puedan igualar con otros, mi hermano. Son vasos que están santificados para la gloria y para la honra del Señor, mi hermano. Y no lo podemos mezclar con otras cosas. Tenemos que ser conscientes, mi hermano, que si venimos a la casa del Señor, venimos a la casa del Señor. Y que tú tienes que santificar este tiempo, tienes que santificar este lugar. Es un tiempo apartado para Él y tu disponibilidad, tu corazón, tu puntualidad, no se pueden ver afectados, mi hermano, por la relatividad de este mundo. No podemos permitir que realmente tu corazón se contamine realmente con las ideas de este mundo. Y que al final el venir a la casa del Señor pues sea un ritual más o sea un momento más, pero para ti, para mí, esto tiene que ser un encuentro con el Señor. No sé si me estás entendiendo por dónde voy, mi hermano. Me estaba comentando hoy un hermano la necesidad de la puntualidad. Y yo le estaba comentando al terminar el primer culto, digo, mira, es un claro ejemplo de lo que estamos hablando. Vivimos en una sociedad, mi hermano, donde no se le está dando importancia a eso. Donde realmente la actividad espiritual no se le da importancia. Donde la actividad espiritual, donde todo lo que hagas y lo recubras de oro y seas consciente de que realmente eso deja de ser un vaso normal, porque a partir de ahora es un vaso para el Señor, es un vaso, mi hermano, que se transforma, que deja de ser bronce y plata y a partir de ahora es oro, es oro. ¿Qué pasa? Que vamos a tener la influencia del mundo, y la influencia del mundo, la corriente de este mundo, lo que te pueda rodear te va a decir, pero hombre, ¿oro? ¿Tanta importancia le das tú un domingo por la mañana? ¿Tanta importancia le das tú a la palabra? ¿Tanta importancia le das tú a la oración, a reunirte? ¿Qué intransigente eres? ¿Qué radical eres? Qué barbaridad, qué manera de pensar y que solamente hay un solo Dios verdadero y que el que no entre por Cristo no hay solución para él. Pero vamos a ver, ¿tú de qué vas? Claro, hay un enfrentamiento, mi hermano. Y a veces nuestros vasos desgraciadamente entran en ese... Bueno, es inevitable. Es inevitable que tu vaso y mi vaso, que tu moral y que mi moral, que tu valor y que mi valor, que tu servicio, ¿me entiendes? Ese vaso que está cubierto por oro, santificado para el Señor, porque todo lo que hace debe serlo así. Es normal que entre a veces, porque es así, en contacto con otros vasos. El problema no es lo que los otros hagan. El problema es cuando tú entres y lo percibas y lo veas así. El problema, ¿me entiendes o no? Es decir, que un Nabucodonosor te ve a ti y a mí y nos ve igual que fulanito de tal, pues es normal. Lo triste de todo esto es cuando tú te veas. Es cuando tú empieces a perder la idea, la esencia, la interpretación. Cuando tú dejes de mirarte a ti mismo y no te veas como oro, no te veas santo, no te veas apartado, no te veas distinto. No veas que lo que estás haciendo y lo que haces realmente no lo estás haciendo ni para ti, ni para fulanito, ni menganito, ni el pastor, ni la iglesia. Que cuando coges una bayeta o cuando coges un cepillo y te pones a hacer algo en el nombre del Señor, lo estás haciendo en el nombre del Señor. Hermano, en el nombre del Señor. Y estás recubriendo esa actividad, ese vaso de deshonra, pero lo estás cubriendo de honra. Pero no porque tú y yo seamos de mucha honra. Él. Es Él. Es Él, mi hermano. Y Él por un tiempo va a poder estar en esa sala de trofeos. Y hoy tú lo ves y la gente se ríe y está mezclado con otros dioses y con otras salas de trofeos. Pero ¿tú crees que siempre seguirá estando estos vasos en esa sala de trofeos? Te adelanto que va a ocurrir algo en el capítulo, creo que en el 5 más o menos, donde te puedes quedar boquiabierto de lo que va a ocurrir
con unos vasos que se van a utilizar de forma incorrecta por el rey que está. No va a ser Nabucodonosor, va a ser otro, el hijo suyo. Y cómo la mano de Dios va a estar ahí. Y años después, estos que estaban ahí en esa sala de trofeos, el Señor se encargó de llevarlos de nuevo ¿a dónde? A su sitio de nuevo. Porque eran suyos, aleluya. Y porque seguían siendo oro. Hermano, llegará un día en que toda rodilla se doblará. Llegará un día en que lo que es oro será oro. Y lo que es barro y hojarasca se quemará. Te animo en el nombre del Señor, mi hermano. Te animo en el nombre del Señor a que no permitas que lo que es absoluto, lo que es fundamental, el mundo te lo varíe y te lo cambie y sea menos fundamental. Lo que ahora es serio, es riguroso, es lo que realmente tenemos que... Es fundamental en la vida, lo que es fundamental, lo que la palabra te está diciendo que es fundamental. Hermano, que la influencia de este mundo, que el día a día de este mundo, que la Babilonia que entra en tu vida diariamente y que se pueda llevar algunos de esos objetos, mi hermano, no permitas que cambien tu perspectiva. Daniel lo tenía claro. Por las circunstancias estaban ahora en un lugar que no le corresponde, pero seguían siendo instrumentos de Dios. Seguían siendo de Dios. Hermanos, vamos a estar moviéndonos y vamos a estar en este mundo. Daniel era consciente de que era un instrumento de parte de Dios. Y no estaba dispuesto a que le relativizaran, a que realmente lo cogieran como uno más. No eres uno más, hermano. Eres un hijo de Dios. Eres un vaso de honra para Él, para el Señor y de beneficio para la sociedad en la cual te puedas encontrar. Te dejo simplemente con los 3 apuntes para que lo repases y lo tengas muy presente en este día. Mientras que el grupo sube, vamos a tener una alabanza al Señor. Reconoce la participación de Dios en tu vida en esta semana. Hermano, responsabilízate de tus actos. Analiza tu conducta. Analiza tu situación. Y sobre todo, mi hermano, no relativices lo que es absoluto. Las cosas realmente importantes, los valores importantes del Señor, aquello que te han enseñado desde pequeño, aquello que realmente te han dado muestras tus mayores, las tradiciones, hermano, no lo pierdas, no lo desdibujes, manténlo y manténlo como algo absoluto, como algo firme, como algo importante en tu vida. Algo por lo cual merece la pena que te agarres de forma firme, de forma fuerte. Amén. Ponte de pie, mi hermano, y acompáñanos en esta alabanza al Señor. Mientras que nuestros hermanos recogen nuestra ofrenda al Señor, vamos a entrar en esta adoración y pidiéndole al Señor de que Él nos siga acompañando, nos siga ministrando, su palabra siga corriendo en nosotros y ojalá que este libro de Daniel siga aportándonos y dándonos ricas enseñanzas, nos siga mostrando las ideas para mantenernos contracorriente, para mantenernos firmes en el lugar que nos corresponde a cada uno de nosotros.